Sistemas económicos y sistema económico del Perú. El presente trabajo es realizado por Julia Carolina Martí Corena Loaiza, estudiante de sexto ciclo de Derecho, turno noche, del curso de Introducción a las Finanzas, impartido por el docente Dr. Aber Alejandro Tazay Cojala. Sistemas económicos. ¿Qué viene a ser un sistema económico? Un sistema económico viene a ser la forma de producir, consumir, distribuir los servicios y distribuir los bienes. En otras palabras, viene a ser el conjunto de decisiones que ayudan a que la sociedad mejore su economía, es decir, su desarrollo. Viene a ser las actividades económicas o actividades de comercio que el Estado implanta o que sugiere para que las personas puedan realizar servicios para poder obtener bienes. Origen de los sistemas económicos. Los sistemas económicos de producción surgen como una respuesta al problema de escasez. No todas las sociedades han enfrentado dichos problemas. Las sociedades han desarrollado diferentes sistemas y diferentes formas de manejar los recursos y producir las riquezas. Muchas veces el Estado o una autoridad central económica es la que implanta una forma de producción que tiene seguido de un sistema económico, que puede ser de diferentes formas. Puede ser un sistema económico de economía de mercado, de economía planificada, de economía mixta o tradicional. El primer sistema económico que vamos a analizar es el sistema económico de economía de mercado. Es un sistema en donde las decisiones son tomadas por todos los individuos. Viene a ser la relación entre las personas y la empresa, las que determinan cuáles van a ser los factores de producción y la distribución de los bienes. En otras palabras, los individuos son libres de tomar decisiones económicas basándose en sus propios intereses. Puede ser en invertir, ahorrar, trabajar o consumir o inclusive producir más o menos. El otro sistema viene a ser el sistema de economía planificada. Es un sistema un poco más rígido, inclusive es un poco más antiguo. Inclusive se le puede considerar como un sistema tradicional, ya que bajo esta estructura una autoridad central controla la economía y decide qué factores van a intervenir en la producción o en la distribución de bienes o servicios. Es decir, existe un plan macroeconómico ya determinado, regula los precios, los salarios, la producción, inclusive hasta el consumo de ciertos productos. El sistema de economía mixta viene a ser la unión de la economía de mercado y de una economía planificada. Este tipo de sistema combina los elementos de una economía de mercado y de una economía planificada. Muchas de las decisiones económicas son tomadas por los individuos de manera autónoma, pero la autoridad central siempre influye en la decisión de dichas decisiones, ya sea en producción o distribución. Es decir, el Estado deja que las personas decidan cómo van a realizar la producción y la distribución de los servicios o bienes, pero siempre siguiendo las normas que el Estado impone. Un sistema económico de economía tradicional. Es un sistema basado en la relación de familias o comunidades. Las decisiones de producción, consumo y distribución están basadas en creencias y en costumbres de larga data. Es decir, que viene a ser la economía tradicional, en donde las personas producen en cantidades minoritarias para las propias personas. Por ejemplo, Adam Smith señaló que en el antiguo Egipto cada hombre estaba obligado a realizar cierta actividad y esa actividad iba a ser realizada por su hijo y el hijo de su hijo y así sucesivamente. Hoy en día se puede encontrar que estos sistemas son muy escasos, pero lo podemos encontrar en los sistemas entre aborígenes de australianos y algunas tribus indígenas del Amazonas, que datan desde hace cientos de años con dicha tradición. Ahora, el sistema económico en el Perú. El sistema económico del Perú que nosotros tenemos actualmente se basa en la Constitución del año 1993, que aún se encuentra vigente, en donde se cambia el estilo de economía, ya que antes con la Constitución del 79, la economía del Perú era una economía estatalista, es decir, se podría decir que era como planificada en cierto modo, porque el Estado hacía empresa, el Estado tenía la potestad de poder privatizar o mejor dicho, estatalizar algunas empresas privadas. El Estado decidía los precios, había un principio de subsidiariedad casi en todos los productos,
el Estado decidía el salario de las personas, las horas de trabajo, o sea, el Estado tenía totalmente regulado, pero según con los acontecimientos de dicha época, se necesitaba hacer un cambio económico radical, se necesitaba la, la caja fiscal del Perú en ese momento estaba demasiado, o sea, prácticamente no había dinero en el Perú debido a la inflación de casi 7000% que dejó el gobierno de Alan García. Por lo tanto, el presidente en ese entonces, Fujimori, realizó un cambio de constitución a través de un Congreso Constituyente, el Congreso Constituyente del 93. En dicha constitución se realizó un cambio a muchas de las normas y dentro de ellas se estableció que el Perú iba a ser una economía social de mercado, la cual se encuentra regulada desde el artículo 58 al artículo 65, que también es conocida como la Constitución Económica. ¿Cuáles son los principios que rigen la economía peruana? Siguiendo cada artículo viene a ser un principio. En el primer artículo señala que la iniciativa privada, es decir, que las personas tienen derecho a ser empresa. Es decir, una persona natural se puede convertir en una persona jurídica y constituir su propia empresa siguiendo los parámetros generales que la ley establece. Lo que también permite que el Estado no puede privatizar no puede estatalizar las empresas. El privado tiene tanto derecho como el estatal. El siguiente principio viene a ser el rol del Estado en la materia económica. Acá señala que el Estado no viene a ser totalmente intervencionista como lo era con la Constitución del 79, sino por el contrario, que es un Estado que vigila y trata de cuidar los intereses de los trabajadores y de los intereses de la entidad privada, porque actualmente el Perú casi gracias, o sea, la economía no solamente se da por parte de las entidades privadas, sino también por, por los recursos naturales explotados a través de las concesiones a entidades privadas. Se podría decir que la economía actualmente es regida por el régimen privado. Por lo tanto, el Estado solamente se encargará de hacer como un intermediario que buscará el equilibrio entre ambas partes, que viene a ser la entidad privada y los trabajadores. El siguiente principio viene a ser pluralismo y subsidiariedad. El Estado permite que las personas puedan crear más de una empresa y que cuando sea solamente a través de una ley, el Estado puede realizar la subsidiariedad, ya que el Estado solamente mediante una ley expresa puede realizar la subsidiariedad de actividades empresariales, ya sea de forma directa o indirecta. El otro principio viene a ser la libertad de contratar. La libertad de contratar viene a ser la libertad que el Estado garantiza ante las partes que puedan contratar según la forma o la modalidad que ellos deseen. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos que se derivan de las relaciones contractuales solo se pueden solucionar en la vía arbitral o en la vía judicial. Es decir, que como el Estado ya no es un Estado intervencionista, ya no impone al privado la forma en que debe de realizar la contratación, ni el sueldo, ni el tiempo. Es decir, que el Estado ha establecido normas y modalidades de contratación, dándole una facilidad al privado de poder elegir qué tipo de modalidad van a tener sus trabajadores. Y si dicha empresa decide optar por una modalidad, el Estado no puede imponer que ya no se aplique esa modalidad, sino se aplique otra, porque estaría atentando con la libertad de contratar. El principio de libre competencia. El Estado tiene la facultad de poder facilitar y vigilar la libre competencia. Combate toda práctica que limite y abuse la posición de dominio o el monopolio. En otras palabras, el Estado tiene que vigilar que se realice una libre competencia. Si existe un grupo de empresas privadas que van a vender ciertos productos, como por ejemplo las farmacias,
Estas no pueden juntarse y concertar precios, porque eso estaría yendo de la libre competencia, porque ante un conjunto de farmacias que son, se podría decir, poderosas, deciden monopolizar un precio y concertar cierto precio de cierto producto a un mismo entre todas, y el consumidor al ir a una de esas farmacias o ir a la otra va a encontrar el mismo producto a ese mismo precio, le va a afectar a otra farmacia que no se encuentra en dicha concertación, que quizás el precio es un poco mayor, o sea, le va a afectar. Luego viene la inversión nacional y también la inversión extranjera. Dice que el Estado le da la libertad a las personas de poder realizar inversiones nacionales o inversiones extranjeras. La inversión nacional y las inversiones extranjeras se encuentran sujetas a las mismas condiciones. La producción de bienes y servicios del comercio exterior son libres. Los países pueden adoptar las medidas de protección o discriminación que perjudiquen el interés nacional. En otras palabras, el Estado y las demás personas de derecho público pueden someter a las controversias derivadas de las relaciones contractuales. La tenencia de moneda extranjera. El Estado permite y garantiza de que las personas puedan usar y utilizar monedas extranjeras y nacionales. Si una persona desea tener sus ahorros en una moneda extranjera, como por ejemplo el dólar, tiene la total libertad de tener sus ahorros en un banco extranjero o de un banco extranjero traer dinero para un banco nacional. Es decir, de que si la persona quiere comprar con una moneda extranjera, se le puede permitir. El otro principio y el último principio y no menos importante viene a ser la protección al consumidor. El Estado tiene la facultad y la obligación de garantizar que los consumidores y el usuario tengan un igual trato, que no haya una discriminación entre ellos, que no exista una falta de información, que no haya algo que atente contra su salud o su seguridad. En otras palabras, el Estado tiene que encontrarse, al igual con el primer principio, que viene a ser el principio de iniciativa privada o el rol del Estado. En este principio de protección al consumidor, el Estado tiene que velar primero por el consumidor, es decir, que si una entidad privada va a va a contratar los servicios de alguna persona, el Estado tiene que vigilar de que se le dé un buen trato al trabajador, como también se le dé un buen trato al consumidor, que el producto que se vaya a ofrecer al mercado sea de las calidades que debe, según los parámetros que la ley establece.